Hola, ¿se oye? ¿Se oye? Vale, creo que se oye. Este programa está grabado de una manera un poco especial y querría explicarlo. Hace unas semanas planteé en Twitter, en serio, que cómo veía la gente que me metiera en algún lugar peligroso para grabar un episodio del podcast. Hice una encuesta y pues la mayoría de la gente dijo que le parecía bien. Así que, cumpliendo un poco mi palabra y aprovechando que he venido al pueblo donde suelo pasar ciertos periodos del año y que tiene lugares un poco escondidos, me he decidido venir a lo que era una casa antigua de pueblo vieja que está bastante caída, tirada desde hace muchísimos años y que considero que es un lugar un poco tétrico. Tiene alrededor un muro de piedra muy desvencijado también. Dentro ha crecido un montón de vegetación y bueno, la construcción es muy antigua. Está absolutamente deshabitada, por supuesto. Y nada, me he metido dentro. Estoy ahora mismo aquí solamente con una grabadora que me he traído, unas notas para llevar un poco el desarrollo del programa y una botella de agua. Ya está, y estoy aquí solo. Sobre esta casa, además, se ha hablado de muchísimas cosas, ruidos, gente que oye voces, luces que se ven. Bueno, hay una serie de fenomenología asociada. Y bueno, pues como creo que no va a pasar nada durante esta noche, más allá de animalillos o ratones de campo que pueda haber aquí entre la vegetación, que espero que no me asusten mucho, pues voy a hacer el programa porque creo que este programa sobre una película de miedo con mucho mito alrededor, pues creo que merece la pena ambientarse y quedarse aquí. Así que nada, espero que cuando lo escuchéis me estéis acompañando de alguna manera, porque aquí de verdad es muy de noche, por aquí no debería pasar nadie. Y nada, bueno, si pasa alguien ya le explicaré lo que estoy haciendo, que no pasa nada. Pero bueno, que creo que voy a estar solo durante todo este rato de grabación del programa. Así que nada, vamos a comenzar, que sea lo que tenga que ser. Y bueno, el resto del programa pues meteré algunos audios en cuando lo edite y un poquito de música ahí para ambientar. Pero insisto, sigo en el mismo sitio, sigo en mitad del campo porque no hay ni techo en la mayor parte del terreno de la casa. Y bueno, aquí grabar este programa, esta nueva Academia Friki. Suscríbete para no perderte ningún episodio, danos like y envíanos tus comentarios, a los que contestaremos encantados. Y si te gusta el podcast y quieres que siga vivo mucho más tiempo, puedes ayudarnos apoyándonos en iVoox. Eso nos dará continuidad y podrás acceder en exclusiva a todo el contenido, con programas solo para mecenas y otros muy especiales. Y recuerda que estés escuchando al otro lado es lo que hace que la nave de Academia Friki tenga combustible en su viaje por las ganas de aprender. Así que, gracias. Comenzamos. Magnífico día para un exorcismo. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte dentro de Regan? Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra. Si hay una película que dicen que ha sido perseguida por fantasmas o atacada por espíritus malignos, o que es responsable de muertes y locuras diversas, pues esa es El Exorcista. Los rumores de esta supuesta maldición que pesa sobre la película fueron un elemento crucial en la promoción que se hizo del film, dando como resultado pues, uno de los mayores éxitos en taquilla de todos los tiempos en la historia del cine.
quizá más que ninguna otra película de terror, el Exorcista generó una catarata de nefastas leyendas sobre las desgracias que iban acaeciendo a la gente que se implicó en su rodaje. El guionista y el productor de la película, que era William Peter Blatty, le dijo a la prensa el día de la víspera del estreno que era como si una fuerza maligna estuviera acechando a la película. Esto fue en el mes de diciembre del año 1973. Y añadía que era imposible reducir todas las cosas que estaban ocurriendo a una mera coincidencia. Que si alguien quería pruebas de que las fuerzas del mal existían, pues que los extraños e inexplicables acontecimientos que tenían lugar durante el rodaje del Exorcista era suficiente para probar, ¿no?, esta existencia de las fuerzas del mal. Esta película, que la produjo una multinacional como Warner Brothers, adaptaba un libro, un bestseller, y bueno, fue defendida por algunos políticos radicales. Otros la boicotearon, preocupadas por el contenido de la película, y incluso el grupo Catholic News, grupo católico, pues la elogió por su, según ellos, profunda espiritualidad. Y aunque luego había un evangelista bastante famoso, que fue Billy Graham, que la calificó directamente de satánica y que dijo que había algo maligno dentro del celuloide de la propia película. Desde luego es difícil encontrar antes o después de esta película pues una película comercial que creara tantas reacciones tan dispares. Varias décadas después de su creación, como ahora que estamos en el año 2023, cuando estoy grabando esto, sigue siendo, dice mucha gente, un misterio sin resolver que puede fascinar o inquietar o atraer o indignar todavía a mucha gente. Por hablar un poquito de su historia, en el mes de agosto de 1949, el periódico Washington Post hablaba del caso de Robert Mannheim, que no es un nombre real, porque bueno, el nombre hicieron más o menos lo que se pudieron enterar. Con el tiempo se ha demostrado que era otro nombre, el de un chico de 14 años de una ciudad de Maryland, de Mount Rainier, y que sus padres acudieron a un sacerdote católico para que le liberase de las manifestaciones demoníacas que le estaban poseyendo. Los síntomas que tenía este chico, Robert, pues incluían comportamiento agresivo, violencia física, aparición espontánea de palabras en su abdomen, extrañas voces que salían de su boca hablando en latín y al revés además, o la garganta y el estómago grotescamente hinchados. Además decían que los muebles de su habitación volaban por los aires, sus miembros del cuerpo se retorcían violentamente, que su cuerpo se arrojaba arriba y abajo de la cama y que vomitaba apestosos fluidos. Después de bautizarle a este chico y de recibir a Robert en el catolicismo, un sacerdote logró practicar con éxito un exorcismo. Una de las 3 únicas veces en el siglo XX en el que la Iglesia Católica daba la autorización para practicar este ritual. Y este suceso, bueno, dio un poco la vuelta al mundo mediáticamente. Los hechos comenzaron el 10 de enero de 1949, cuando la familia de este chico comenzó a escuchar extraños ruidos de arañazos en las paredes de su casa. La búsqueda por las habitaciones del piso de arriba pues no les hizo encontrar nada. Fue bastante infructuosa y bueno, pues llamaron incluso a unos exterminadores de plagas, pero no encontraron nada. El día 26 de enero, unos días después, una tía de Robbie, del chico, murió repentinamente en la ciudad de San Luis, en Missouri, y esto afectó profundamente al chico, que bueno, había estado muy unido a ella. La tía Harriet, esta tía de Robbie, era una medium autoproclamada por sí misma, ¿no? Que era medium. Y perdonad que me coloque, que estoy sentado sobre una de las piedras de aquí y es un poco incómodo. Como decía esta tía, que decía que era medium, había pasado mucho tiempo con Robbie.
con el chico, enseñándole a usar la tabla de Ouija y explicándole cómo contactar con las almas de los muertos. El joven siguió usando la tabla para comunicarse con su tía y con otros espíritus. Mientras tanto, las perturbaciones en casa de los Mannheim, de esta familia, aumentaron dramáticamente, ya que empezaban a haber mesas que se daban la vuelta, sillas que cruzaban solas la habitación, vasos que volaban por los aires y un cuadro de Cristo que se agitaba. Por las noches, Robbie sentía arañazos en su cama y frecuentemente tenía pesadillas. Además, el carácter del chico sufrió una brusca alteración, volviéndole nervioso y bastante malhumorado también. El 17 de febrero, los padres de Robbie le llevaron a ver a su pastor luterano, el reverendo Luther Miles Schulz. Este pastor estaba interesado en la parapsicología y creía que un poltergeist, algo extraño por ahí, estaba atormentando a la familia. Así que permitió que el muchacho se quedase en su casa durante un par de días para observarlo. Este pastor dice que vio agitarse la cama de Robbie y recomendó a la familia que llevaran a su hijo a la clínica de higiene mental en la Universidad de Maryland para someterle a algunas pruebas. Era pues como un centro psiquiátrico. Pero las pruebas no revelaron nada anormal. Entonces este pastor, el pastor Schulz, les dijo que deberían ver a un sacerdote católico, porque los católicos sabían de esas cosas. Robbie y sus padres visitaron a un párroco, al padre Albert Hughes, de la iglesia de St. James en Mount Rainier, en la ciudad en la que vivían. Mientras este sacerdote entrevistaba a Robbie, pues vio como el teléfono y otros objetos de su oficina se movían solos. La temperatura de la habitación cayó repentinamente, empezó a hacer muchísimo frío y el chico empezó a lanzar varias blasfemias y obscenidades con una extraña voz diabólica, según la describió. Así que se quedó convencido el párroco de que el sacerdote, de que el muchacho estaba poseído por un demonio. En algún momento, entre los días 27 de febrero y 4 de marzo, Robbie se sometió a un exorcismo bajo el control de este padre Hughes en el hospital jesuita de Georgetown. El chico se puso muy violento, insultando y escupiendo vómitos al sacerdote. Aunque se le ataron a la cama, se logró soltar y arrancó incluso un muelle del colchón con el que atacó a este sacerdote. Le rajó el brazo izquierdo desde el hombro hasta la muñeca. Dice que le pusieron más de 100 puntos de sutura. Después de ese ataque, el chico pareció calmarse y no recordaba nada de lo que había sucedido. Unos días después se le dio de alta y se le mandó para casa. Pero los fenómenos tan extraños no tardaron en reproducirse otra vez. Una noche, dicen que mientras Robbie estaba cambiándose para irse a la cama, una palabra apareció en su pecho grabada. Ponía Luis. Su madre preguntó si aquello significaba San Luis y apareció sobre el pecho otra palabra que decía sí. O sea, yes en inglés. La familia Mannheim se instaló en casa de un primo que tenían en San Luis, en la misma casa donde había vivido y había muerto esa tía Harriet, y aparecieron idénticos fenómenos extraños. Este primo, que estudiaba en la Universidad de San Luis, le contó la situación a uno de los profesores, el sacerdote jesuita Raymond Bishop. Este hombre contactó entonces con su amigo, el padre William Bowden, que era un pastor de la iglesia de San Francisco Javier. Estos dos sacerdotes se fueron a entrevistar con Robbie el día 9 de marzo. Vieron esas marcas ensangrentadas en su pecho, escucharon sonidos de arañazos, vieron una librería enorme moverse sola, la cama de Robbie la vieron agitarse cuando el chico se tumbó en ella. Vamos, que se dieron cuenta de que se enfrentaban a algo que parecía maligno, vamos, tenía toda la pinta. Mientras estos pastores, que eran Bowden y Bishop, investigaban la posibilidad de una posesión demoníaca, los familiares del chico hicieron sesiones caseras de espiritismo.
llegaron a una conclusión un poco estrafalaria de que la tía Harriet se había adueñado del cuerpo del chico, de Robbie, en un intento de guiar al padre del chico hasta un dinero escondido que estaba destinado a la hija de la tía Harriet. Vamos, una historia un poco ahí rebuscada. El día 16 de marzo, Bowden y Bishop, los pastores, practicaron un exorcismo en casa de este primo de Robbie. Durante la ceremonia, el muchacho escupió a la cara de los sacerdotes, mientras grandes como cicatrices aparecían en su cuerpo, formando las palabras infierno y ir, y una imagen del diablo en la que, según el padre Bishop, dos brazos estaban levantados sobre su cabeza y parecían tener una membrana, dando la horrorosa apariencia de un murciélago. En posteriores exorcismos, a Robbie, pues bueno, este chico fingió que se masturbaba y orinó copiosamente mientras gritaba que su pene estaba ardiendo. Aunque el estado de Robbie no había mejorado, el padre Bowden accedió a acompañarle de vuelta a su casa en Mount Rainier, donde tuvieron lugar nuevas sesiones de exorcismo que propiciaron la aparición en la piel del chico de palabras como infierno y escupe. Estas marcas continuaron mientras Robbie insultaba a la gente que le rodeaba con una voz que decían que era gutural, que había palabras y movimientos ofensivos, y que bueno, pues eran referidas a masturbación y relaciones sexuales entre sacerdotes y monjas. Como no consiguieron internar a Robbie en una institución mental de Baltimore, la que lo intentaron, el padre Bowden pues se fue de nuevo a San Luis con el chico, al que ingresaron en el pabellón mental del hospital de los hermanos salesianos. Le hicieron otro exorcismo y apareció la palabra salida en su pecho, con una flecha que apuntaba a su pene. El domingo de Pascua, Bishop, este padre, o sea, el sacerdote, el pastor, registró una mayor autoridad en lo que oía, que ya reconocía como la voz del diablo, con la que Robbie hablaba durante sus ataques, mientras otros testigos decían que un aire gélido se adueñaba de la habitación, un insoportable hedor y una grotesca distorsión de sus rasgos. Con el consentimiento de los padres, el chico Robbie fue bautizado en el catolicismo. Cuando el padre Bowden trató de darle la primera comunión, Robbie escupió 5 veces sobre la sagrada hostia. Después Bowden recitó el rosario y el joven recibió al fin la sagrada Eucaristía. Finalmente, el día 18 de abril, durante el 13º exorcismo, Robbie se puso en pie de un salto y anunció: «Satán, Satán, soy San Miguel y te ordeno, Satán, y a los otros espíritus malvados que abandonéis este cuerpo en el nombre de Dominus. De inmediato, ahora». Robbie sufrió una serie de violentos espasmos y sus trastornos cesaron abruptamente. Mirando al sacerdote, dijo simplemente: «Se ha ido». William Peter Blatty, un joven seminarista de 21 años que estudiaba en la Universidad Jesuita de Georgetown en ese mismo año de 1949, leyó en el Washington Post y en el Catholic Review los reportajes sobre el caso de este chico y se quedó fascinado. Blatty vio en ello evidencias tangibles de trascendencia, de que había demonios, y decía que si eso era así es que también habría ángeles y probablemente un Dios y una vida eterna. En vez de ordenarse sacerdote, como era lo que más o menos le hubiera tocado, y era además su primera intención, pues Blatty se convirtió en escritor. En los años 60 formó una fructífera asociación con el director Blake Edwards, para quien escribió los guiones de la película La venganza de la Pantera Rosa de 1964, ¿Qué hiciste en la guerra, papi?, de 1966, Gun de 1967 y Darling Lily de 1970. Sin embargo, aunque había hecho esos guiones, se sentía frustrado por la falta de oportunidades para algo más serio. Le siguió dando vueltas a la historia de la posesión que había conocido, creyó que de alguna manera sería la base de un proyecto que lo sacara del callejón sin salida en el que se había metido, y bueno, irse así un poco de las comedias que había hecho para este director, para Edwards. Se decidió
profundizar un poco en el caso de este chico y usó sus conexiones jesuitas para entrevistarse con el padre Bowden, que por aquel entonces estaba al cargo de los retiros espirituales de la Casa Blanca. Le dijo al sacerdote que aquello era auténtico, que no tuvo ninguna duda entonces, ni la tenía en ese momento tampoco. Así que Blatty, el escritor, le dijo al padre Bowden que le ayudase a escribir una narración del caso, para que hiciese más por la Iglesia y por el cristianismo de lo que habían hecho 80 novelas. Los superiores del padre Bowden le habían ordenado que no publicitase el caso, porque podía ser más embarazoso y dolorosamente perturbador para el chico verse conectado con un libro que detallara hechos que tuvieron lugar en su vida hacía años. En cambio, el escritor sugiere, Blatty, que la reticencia de la familia a atraer publicidad era una evidencia más de que era un caso genuino, y que no buscaban notoriedad a la familia, decía el escritor, que incluso se molestaron mucho cuando se sugirió que el libro El exorcista estaba basado en su caso. Sin desanimarse, pues Blatty trabajó en una historia ficticia inspirada en el caso de 1949, pero no vinculada a él de un modo directo. Contactó con el padre Thomas Birmingham, que había sido su profesor en el instituto, para que le asesorase técnicamente en el proyecto. Ambos llevaron a cabo una investigación bastante extensa durante casi un año para que escribiese la primera página del exorcista. Para preparar la historia, convirtió al chico poseído en una niña de 12 años y cambió la ubicación de los hechos a la ciudad de Washington. Además, incluyó elementos adicionales de otros casos de posesión que había estudiado cuando estaban los jesuitas y añadió algunos detalles de su propia imaginación. La historia ficticia de posesiones escrita por Blatty se centra en la actriz y madre separada Chris MacNeil, que su hija Regan sufre serios problemas de conducta mientras viven temporalmente en Georgetown, como hemos dicho en el distrito, en Washington. El bombardeo de pruebas médicas y psicológicas no logran explicar la brutal transformación en el comportamiento de esta chica, de Regan, ni las violentas sacudidas en su cama. Un momento que se ha movido algo por ahí y me está dando un poco de mal rollo. Creo que no es nada. Bueno, voy a seguir. Como decía en esta historia que iba transformando a Regan, el director de la nueva película de la madre de Chris, el director se llama Burke Dennings, pues lo encuentran muerto al pie de la casa de los MacNeil, de la casa de las protas. Y un detective, el teniente Kinderman, pues conjetura que fue asesinado este director y después arrojado por la ventana de la habitación de Regan. En un desesperado intento por salvar a su hija, la actriz acude al padre Demian Carras, un sacerdote local bastante joven, que en ese momento sufre una crisis de fe, aunque finalmente accede a practicar un exorcismo. A Carras se le une el viejo exorcista padre Lancaster Merrin, que fallece de un ataque al corazón durante la ceremonia. Devastado por la muerte de Merrin y furioso por las burlas de Regan, el padre Carras ordena al demonio salir del cuerpo de la niña y entrar en el suyo antes de arrojarse por la ventana. El sacrificio del sacerdote así es la salvación de Regan. Bueno, hay pocas similitudes directas entre los acontecimientos de 1949 y los fenómenos del libro El exorcista. La supuesta posesión de Robbie Mannheim nunca borró su personalidad de la manera atribuida a Regan MacNeil, a la niña de la novela. Aunque hay muchas referencias a que Robbie no recordaba los hechos que rodearon su exorcismo, el muchacho conservó la lucidez durante la mayor parte del día a lo largo de sus 3 meses de suplicio, cayendo presa de ataques solamente por la noche. En cambio, en El exorcista no hay treguas. Los trastornos de personalidad. La pequeña Regan está continuamente en una demencia apabullante que la distorsiona la mente, además de sus rasgos físicos. El escritor Blatty afirma que no hubo ninguna muerte asociada al caso de 1949, y las diferencias entre las posesiones de Robbie y de Regan pues no acaban aquí.
Por ejemplo, el chico no vomitaba del modo descrito en El Exorcista, aunque escupía copiosamente, ni su cuello demostraba una elasticidad tan bestia como la de Linda Blair interpretando a Regan en la película. Robbie, por ejemplo, no levitaba ni realizó actos obscenos con un crucifijo, ni su cara se transmutó del modo descrito en la novela y en la película. Quizá por ser algo así más definitivo, chico Robbie no fue sometido a la batería de exámenes médicos por los que pasa Regan antes de acudir a la iglesia buscando una cura. Según todas las versiones, solo transcurrieron 2 meses entre los primeros signos de perturbación en casa de esta familia y la fecha del primer exorcismo, y 3 meses antes de que los ataques de Robbie cesaran. Esta cronología sí más o menos tiene un reflejo en la novela, donde empieza a escuchar los sonidos que en su casa Georgetown el 1 de abril y agota todas las posibilidades médicas y busca ayuda el 11 de mayo a través de un exorcista, y logra su conclusión victoriosa antes de principios de junio. Parece que los únicos factores importantes que unen los casos de Robbie y de Regan son el uso de una tabla de Ouija, los inexplicables sonidos de arañazos y golpeteos, los incontrolables ataques de blasfemia verbales y físicas, demostraciones de telequinesia o telepatía, emplear lengua desconocida, distorsionar la voz, manifestar fenómenos corporales como marcas, cicatrices y arañazos, a veces con forma incluso de palabras. Sin embargo, el nexo de unión más significativo, en el caso de la protagonista Regan y de este chico, es que son preadolescentes que viven en entornos urbanos modernos, con situaciones que precisan de un remedio más comúnmente asociado a la Edad Media que a ese siglo XX ya. El escritor Blatty afirma que al final localizó al auténtico chico, pero que decidió no intentar contactar con él, porque decía que sabía incluso su dirección y que tenía un gran deseo de contactar con él, pero el padre Bowden, que le sometió al exorcismo, decía que podía herir su sensibilidad y causarle un trauma por cualquier conexión entre la novela y su caso. Así que nada, al final decidió olvidarse del tema, aunque quería saber qué era lo que recordaba, si es que aún era algo. El escritor Blatty contempló su primera versión del exorcista en el verano del año 1970 y se la enseñó a su vecina, Shirley MacLaine, sobre quien había moldeado el personaje de la madre de Chris MacNeil. Esta actriz, Shirley MacLaine, dijo que era una versión de lo que el escritor pensaba que ella era. Eso lo dijo en el año 77, ¿no? Tiempo después. Reconociendo su papel en esta historia, esta actriz, Shirley MacLaine, dijo que quería rodar una adaptación cinematográfica en noviembre como parte de un acuerdo que acababa de firmar con Lew Grade, que era un productor de una serie muy conocida que era El Santo en aquel entonces. Este productor dijo que no estaba tan impresionado con el libro y hizo una oferta muy bajita por los derechos de la película. La actriz acabaría protagonizando en lugar de esto pues otra película, aunque de una temática similar, que era Posesión, del año 1972. Además, esta actriz, Shirley MacLaine, pues tenía como una especie de conflicto con el escritor, porque decía que la primera edición del libro lo que mostraba en portada era una foto distorsionada de su hija, de la hija de la actriz, y que él lo negaba. Pero dice pero que ella sabía que era su hija. Dice que además el escritor sacó la foto a su hija en el plató de una de las películas de la actriz, y bueno, el escritor lo ha negado siempre. Recuerda, escucha Academia Friki en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo o donde más te guste. Estamos en Twitter, Instagram y en nuestro canal de Telegram. Todos los enlaces en academiafriki.com. Gracias por estar al otro lado. Hola, Regan. Soy un amigo de tu madre. Me gustaría ayudarte.
Entonces aflójame estas correas. Me da miedo que te hagas daño, Regan. Yo no soy Regan. Ya. Entonces nos presentaremos. Soy Damián Carras. Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. Bueno, la novela con el tiempo salió a subasta para su publicación en tapadura y bueno, se recibió una oferta bastante grande de Harper & Row, que pidió ciertos cambios en el manuscrito, incluyendo eliminar un atmosférico prólogo ambientado en Irak. El escritor lo rechazó Blatty y bueno, que decía que la conclusión de la novela, bueno, lo que decían también, lo que pedían que fuera menos obvia. En el borrador original de la novela, Regan explicaba claramente a su madre que el padre Carras se había tirado por la ventana de su habitación para evitar que el animal que había entrado en su cuerpo hiciese daño a alguien. La petición por parte de la editorial de una conclusión un poco más ambivalente fue el principio de largas disputas que perseguirían primero a la novela y después a la película. El libro El exorcista se editó en mayo del 71 y después de las primeras 4 semanas pues las ventas empezaron a caer rápidamente. Sin embargo, tras la aparición de Blatty en un programa, en el show de Dave Cabot, que era un programa muy importante en América, en Estados Unidos, la novela comenzó a subir de nuevo como la espuma y se convirtió en un bestseller de inmediato. Permaneció en el top 10 de los libros más vendidos durante 54 semanas, del 28 de julio del 71 al 3 de julio del 72, y acabó despachando más de 13 millones de copias por todo el mundo. El New York Times dijo que era una terrorífica mezcla de realidad y fantasía, y otro periódico, el Sunday Express, dijo que era una hipnótica combinación de cuento moral e historia sobrenatural de detectives. Paul Monash, que era el productor de Dos hombres y un destino, ofreció al escritor $400,000 por una opción de 6 meses sobre el libro, que después vendió a Warner Brothers por $641,000. Negocio redondísimo, vamos. La oferta de la Warner permitía a Blatty escribir el guión y ejercer funciones de productor con la compañía, que era Oya Productions. Oya con H y con Y, no olla de hacer, de comer. Sin embargo, el novelista se enteró de que bueno, se estaban exigiendo algunos cambios no autorizados, como cambiar la localización de la acción y la profesión de Chris, eliminar el prólogo, suavizar el extravagante personaje del detective Kinderman y prescindir del padre Merrin. Y bueno, demostraba que o sea, para él estaban jodiendo al autor. Al parecer, además, se estaba como negociando a sus espaldas con el director Mike Rydell y bueno, incluso amenazó con demandar a la Warner porque si él era productor, como le habían dicho, pues no estaba enterado de todas estas cosas. Y dejaron al final con toda la movida pues a Blatty como único productor. Este hombre, el escritor, escribió un primer borrador del guión que tenía unas 225 páginas. Eso equivale más o menos a unas 4 horas en pantalla. A pesar de que incluso se prescindía del prólogo en Irak, a continuación se hicieron negociaciones con la Warner para ver una lista de directores. Al principio se quería Stanley Kubrick, que se descartó porque quería producir también la película. Después se eligió a John Boorman, pero dijo que la historia era cruel con los niños, aunque después, unos años después, dirigió la secuela, El exorcista 2, El hereje, pero bueno. También contactaron con Arthur Penn, que estaba dando clases en Yale, con Peter Bogdanovich, que quería hacer otras cosas, y con Mike Nichols, que no quería hacer una película que dependiese tanto de la interpretación de una niña. El preferido del guionista, productor y escritor Blatty era William Friedkin, que le había impresionado a finales de los 60 por criticar en su cara su guión para Gunn, hasta el punto que
que había perdido un trabajo seguro como director. Blatty envió una copia del libro a Friedkin, que está pues, en una gira de su película Contra el Imperio de la Droga, que le dieron además 5 Oscars. Iba a cenar con unas personas y mientras esperaba, pues este hombre abrió el libro, el director, y empezó a leerlo, el libro del exorcista, y recuerda que canceló la cena, estuvo despierto toda la noche y lo terminó. Le pareció absolutamente fascinante. El director Friedkin llamó a Blatty a la mañana siguiente y le preguntó que por qué le había enviado ese libro. El escritor le dijo que le contó un poco los orígenes de la historia y le dijo que estaba preparando la película y que quería que él la dirigiera porque necesitaba un buen director, y pensaba que Friedkin era la persona idónea para un proyecto que exigía a alguien que le pudiera dar una sensación de realidad. Así que bueno, pues le contrataron como director y bueno, pues lo que hizo lo primero fue criticar el borrador del escritor y nada, incluso se negó a trabajar a partir del guión porque le puso muchísimas pegas. Así que nada, se dedicó un poco a subrayar escenas y diálogos en una copia de la novela. Blatty escribió un segundo borrador, eliminó varias subtramas que arrojaban sospechas de asesinato de este, ¿no? del que era el personaje del director de la película en la novela, y también sobre cosas sobre Carras y sobre el mayordomo de la actriz que se llamaba Carl. Se aligeraron demostraciones del desorden de Reagan y un poco también el papel del rol del teniente Kinderman. Blatty terminó su revisión en 3 semanas y empezó a discutir el casting con el director. Para el papel de la actriz del personaje Chris MacNeil, contactaron con Audrey Hepburn, que solo quería rodar en Roma y bueno, exigió que se grabase en Roma y no accedieron. La siguiente fue Shirley MacLaine, que bueno, ya estaba trabajando en esa película que hemos dicho, en Posesión, y después fueron a ver a Jane Fonda, que dijo ¿por qué? Esta frase era de ella, dijo: ¿por qué querría algún estudio hacer esta estafa capitalista? Aunque después la actriz dijo que no hizo la película porque no creía en la magia. Otra de las candidatas, Anne Bancroft, estaba embarazada, así que tampoco les valió, y se estaban quedando ya casi sin opciones cuando la Warner recibió la llamada de Bernstein, que la acababan de nominar al Oscar por La última película del año 1971. El director Friedkin fue a ver a la actriz a su casa de Hollywood Hills y bueno, pues habló con ella y le dio el papel. El estudio quería Marlon Brando para el exorcista Lancaster Merrin, pero el director se puso inmediatamente, decía que con él en el reparto El exorcista iba a ser una película de Marlon Brando, iba a taparlo todo. Después el director vio una foto de un sacerdote católico que se llamaba, francés, que se llama Taylor de Chardin, y se dio cuenta de que era clavado a Max von Sydow, un actor fetiche de Ingmar Bergman. Este actor se reunió con ellos y quedó desconcertado cuando el director le mostró esa foto de Chardin, porque él tenía 43 años y el sacerdote parecía un sexagenario, pero es que se parecían mucho al parecer. El director le dijo que tenían un genio del maquillaje como Dick Smith y que le convertiría en un misionero de 70 años. Así que este actor firmó para interpretar al padre Merrin, y efectivamente, como si habéis visto la película, pues la habéis visto que parece un señor muy mayor, pero solo tenía 43 años. El casting del sacerdote Damien Carras provocó un poco la primera discusión entre Friedkin y Blatty, entre el director y el guionista. El director quería al protagonista que ya había usado en Contra el Imperio de la Droga, Jim Hackman, pero el escritor decía que no era la persona más adecuada para interpretar a un cura. El guionista, Blatty, había contratado a Stacy Keach, pero bueno, le despidieron porque el director descubrió a Jason Miller en una obra de teatro de Broadway, y aunque nunca había actuado en una película, pues al final le dieron ese papel de Carras. Al final el mayor desafío era el papel de Reagan, de la niña,
Pensaban que iban a tener que interpretar al principio, el director dijo, una actriz enana de 25 años, debido al violento contenido del Exorcista. Pero al final, bueno, pues como le querían dar un toque de realismo, pues fueron a elegir una niña de verdad de 12 años. Vieron en el casting a más de 600 niñas, pero ninguna hacía bien el papel. Hasta que llegó una joven neoyorquina llamada Linda Blair, que la llevaba su madre a las audiciones, y después de que la agencia que la representaba la había pasado por alto para este casting, y que habían recomendado a otras 30 para el papel, pues al final acabó por allí a causa de la madre, y ya era una actriz y modelo que llevaba desde los 6 años interpretando, y la impresionó un montón al director. Tras una larga entrevista con la niña y con su madre, le hizo una prueba y acabó dando el papel a esta actriz. Si nos metemos ya en el rodaje de la película, El Exorcista, todo el rodaje se mantuvo en el más estricto secreto que tuvo lugar en Georgetown y en los Ceco Studios de Nueva York, comenzando en agosto de 1972. El rodaje debía durar 85 días y tienen un presupuesto de unos $4 millones. Pero dado que pasaron un montón de incidentes y calamidades ocurrieron por allí, se persiguieron a todo el mundo, le tocó algo. La producción se alargó hasta los 9 meses, entre 1972 y 1973, y el coste llegó a $10 millones. El cúmulo de desgracias también alimentó los rumores sobre una supuesta maldición que afectaba a la película, siendo las más ampliamente publicitadas las repentinas muertes de 2 de los actores en pleno rodaje. Primero fue el irlandés Jack McGowran, que interpretaba a Burke Dennings, y falleció el 30 de enero del 73 debido a complicaciones derivadas de una gripe, apenas una semana después de que su personaje fuera arrojado por la ventana de la habitación de Reagan. Pocos días después le siguió la veterana actriz griega Vasiliki Maliaros, que daba vida a la madre del padre Karras, que falleció el 9 de febrero por causas naturales. Claro, ¿hasta qué punto era esto real? Un rodaje que duró mucho tiempo, al final había gente mayor participando y murió algunos de ellos. Ocurrieron más fatalidades, que por ejemplo que el actor de Max von Sydow llegó a Nueva York para hacer sus primeras escenas y su hermano murió repentinamente en Suecia, e incluso días después él mismo enfermó durante los primeros días de rodaje. El abuelo de la actriz de la niña, de Linda Blair, también falleció durante la producción. Jordan, el hijo adolescente de Jason Miller, le arrolló en una playa vacía un motorista que apareció de la nada, al parecer, y su vida pendió un hilo durante varias semanas. La actriz Ellen Burstyn se lesionó en la espalda bastante grave durante esa escena en la de la masturbación con el crucifijo, y tuvo que permanecer en la cama varias semanas. Según cuenta la actriz, en las escenas era lanzada hacia un mueble, y los cables que la tenían que tirar de ella lo hicieron con demasiada fuerza, así que aterrizó sobre su coxis y lanzó un alarido de dolor, que dicen que en la película está grabado tal cual. O sea, es que le dolió el porrazo, y el director conservó ese momento. Ella dice que se puso furiosa porque estaban explotando ahí su cara de dolor, y desde entonces incluso ha comentado que tuvo dolores crónicos en la espalda. Perdón, voy a beber un momento porque parece que no, pero estoy un poco acojonado aquí y llevo ya bastante rato. Siguiendo con el rodaje, el decorado de la casa de los McNeil en los estudios se incendió debido a un cortocircuito, y el rodaje se tuvo que suspender durante 6 semanas hasta que se construyó uno nuevo. En cuanto se lo terminaron, el sistema de riego por aspersión se rompió, causando otro retraso de 2 semanas.
Uno de los carpinteros se amputó accidentalmente el pulgar mientras trabajaba en el plató y otro de los técnicos de iluminación perdió un dedo del pie. El viaje a las localizaciones de Irak se retrasó desde la primavera, que es relativamente fresca, a agosto, el mes más caluroso del verano, cuando además las temperaturas superan los 50 grados. Friedkin perdió los servicios de 9 de los 18 técnicos de su equipo debido a insolaciones o a cosas como la disentería. Y para colmo, la estatua de bronce del demonio de Asirio Pazuzu, el de la película, se perdió en el embarque aéreo desde Los Ángeles y se fue hasta Hong Kong, causando otro retraso de 2 días en el rodaje. También se dijo que la secretaria del guionista, de Blatty, había caído misteriosamente enferma y que su compañera de piso se había vuelto loca y había sido llevada a un sanatorio con camisa de fuerza. La actriz de Ellen Burstyn decía que no sabía si había una maldición realmente, pero que había muchas cosas extrañas que ocurrieron durante el rodaje, que estaban tratando con un material muy peligroso y que no se puede jugar con esa clase de cosas sin que se manifiesten de alguna manera. Que dijo que había muchas muertes en la película y bueno, hizo un repaso de todos los que murieron, como por ejemplo el encargado de refrigeración del set o el guarda que vigilaba el edificio, que le dispararon al parecer, y dice que en total hubo 9 muertes en el transcurso de la película, que era una cantidad increíble y un poco aterradora también. Las cosas se pusieron tan feas que el guionista Friedkin le pidió al padre Thomas Birmingham, que era el asesor técnico de la película, que exorcizara el plató. El sacerdote dijo que no había suficientes evidencias de actividad satánica como para hacerlo, pero bueno, hizo una ceremonia de bendición a la que asistió todo el equipo. Después de aquello dicen que no volvió a ocurrir nada de extraño en el rodaje, pero poco después se produjo un incendio en la residencia de los jesuitas de Georgetown, que estaba al lado. Hoy Blatty dice riendo que todos esos rumores era algo absurdo. Aunque, bueno, el escritor dice que le echa la culpa, ¿no?, al director. Dice que Bill Friedkin, que iba muy, muy retrasado y que dio una entrevista al medio Newsweek y que ahí ya culpó de todos los demonios. Lo siguiente que dice que pasó fue que empezaron a circular reportajes sobre todos esos sucesos problemáticos. Pero dice, claro, es que si estás rodando algo durante un año, hay gente que va a resultar herida, hay gente que va a morir y que todas esas cosas pues acaban pasando. Fiel a su costumbre, el director Friedkin era muy exigente y autoritario durante el rodaje. La primera toma en el estudio era un primer plano de una loncha de bacon friéndose en una plancha. Al director pues no le gustaba el modo en que el bacon se arrugaba, quería que permaneciera plano mientras se freía, y la producción por tanto se detuvo mientras el encargado de atrezo recorría la ciudad buscando bacon sin conservantes para que tuviera ese efecto, que era muy difícil de encontrar en 1972. El periodista y escritor Peter Biskin señalaba que cuando alguien del equipo volvía al set después de estar enfermo durante 3 días, el director aún seguía con la misma toma. En el plató, el perfeccionista cineasta era conocido como Wacky Willy, o sea, Willy el chalado. Además, el director tenía poca paciencia, despedía a la gente por la mañana y volvía a contratarla por la tarde. O decían, esto ya no, bueno, creo que es más rumor que verdad, que para motivar a los actores disparaba armas a sus espaldas para conseguir esas expresiones de pánico. En una de las últimas escenas de la película, cuando el padre Dyer está administrando la extrema unción a Carras, que ya se ha tirado por la ventana, el director Friedkin seguía sin estar satisfecho después de varias tomas, que se llevó aparte al reverendo William O'Malley, que era un sacerdote auténtico que interpretaba al padre Dyer, y le dijo, ¿confías en mí? O'Malley le dijo que sí, y acto seguido le metió un bofetón en la cara. El director gritó inmediatamente, ¡acción! Y bueno, la cara que se le había quedado de pasmado al reverendo en la película al grabar la escena, que es totalmente real. Bueno, como este programa me está quedando un poco largo y
Y bueno, yo voy a seguir aquí todo el rato. Creo que voy a cortar aquí y vamos a hacerlo en 2 partes porque está quedando realmente largo y para no cansaros. Así que bueno, cortaré y el resto, aunque ya seguiré aquí hablando, lo oís en el siguiente programa. Os tengo así un poquito en vilo también. Y hasta aquí este programa de Academia Friki. Puedes seguirnos en nuestro canal de iVoox, Academia Friki, Spotify, Podimo, Apple, Google o donde quieras. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Da like, me gusta y mándanos todos tus comentarios que leeremos y responderemos encantados, porque todo eso hace que podamos estar más veces contigo. Muchas gracias a las y los mecenas que nos apoyáis y dais continuidad al proyecto. Si nos quieres apoyar como mecenas y darle vida al programa, lo puedes hacer en el botón apoyar de iVoox. Y si quieres hablar con nosotros, estamos en Twitter, Instagram, en el email contacto@academiafriki.com y en nuestro canal de Telegram. En definitiva, simplemente gracias por estar al otro lado y darnos tu apoyo. ¡Hasta la próxima! Some would scoff and stare at us, and some would laugh and cry, and others asked our age and wage and raised their eyebrows in surprise. Let's get married. Whoa.